El Salvador va a la sexta elección presidencial. Desde que finalizó la guerra civil que ocurrió entre los años 1980 y 1992, más de 5 millones de salvadoreños escogerán al sucesor de Salvador Sánchez Serén. Este domingo, la jornada se vive frente a un amplio despliegue policial. Son en total 1.595 los centros de votación en el país para que los ciudadanos puedan ejercer claramente su derecho a voto en secreto. Los salvadoreños deben elegir entre Hugo Martínez, del gobernante Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, Carlos Calleja, con la Alianza Republicana Nacionalista, Nayib Bukele, de la Gran Alianza por la Unidad Nacional, y también Josué Alvarado, por el partido Vamos. Soy Osvaldo Canales. Quiero llevarlos de inmediato a tomar el pulso de estas elecciones en El Salvador. En ese sentido, tomamos contacto de inmediato. Ya lo vemos en pantalla. Queremos comenzar el análisis y vamos a hablar con Juan Alberto Sánchez Marín para poder analizar con el analista internacional desde Bogotá, Colombia, cuáles son los aspectos que dan a esta elección tan particular en este día domingo. Muchísimas gracias por el contacto con Hispan TV el día de hoy. Juan Alberto, preguntarte de inmediato, desde tu punto de vista, ¿cuáles son las particulares características que tiene esta elección en El Salvador este día domingo? Bueno, un gusto participar en este programa especial sobre estas elecciones, estas justas electorales en El Salvador. Y bueno, empezar por comentar que son, como todas las elecciones, yo creo que definen los destinos de los países en el mundo, unas elecciones con mucha importancia, pero estas tienen, a mi parecer, pues una importancia crucial en unos momentos en que se toman tantas decisiones y tantos rumbos y hay tanta incertidumbre en toda la región, no solo en Centroamérica, sino en América Latina y en general en el mundo. Yo creo que si algo caracteriza estas elecciones, precisamente en El Salvador, es que se están tocando muchos temas, pero muy poco los temas que precisamente tienen que ver con esas problemáticas y con esa incertidumbre de que hablaba. Y me refiero a que se está tocando muy poco los temas de fondo, como son, por ejemplo, en el caso de El Salvador, el tema prioritario de la seguridad, un tema que sigue siendo fundamental, un país que enfrentó una guerra tan larga, una guerra civil tan prolongada y con tantas consecuencias funestas, continúa, después de firmarse un acuerdo de paz, continúa con una situación muy delicada de seguridad, y ese es un tema que sigue siendo y que sigue afectando al país. Otro tema fundamental que está muy ausente de este debate electoral ha sido el tema de las remesas, el tema económico, el tema de la pobreza, que son temas que son insoslayables en cualquier proceso o en cualquier campaña realmente justa, que aborde realmente los problemas en esencia. Y bueno, más allá de eso, dentro de las características, a mí me parece que ha sido también una campaña muy distinguida por un buen manejo de lo que es el mercadeo, de lo que es la publicidad, la venta de la figura de determinados candidatos, más que la exposición real de sus programas, de sus propuestas, por estrategia o por lo que sea, pero no se está asumiendo los temas de fondo y tampoco se está participando de manera integral en los debates. Entonces yo creo que la población tampoco está accediendo a conocer qué es lo que realmente plantea uno u otro candidato. Hay algunos candidatos que realmente no tienen mucho que decir y por eso evitan este tipo de líderes. Me parece que también hay otros candidatos que el discurso es mucho más pesado, de pronto podríamos decir en estos términos del mercadeo, pasados de moda, pero mucho más profundos, que realmente están tratando de acercarse a esos temas que son esenciales. Es como cualquier proceso electoral, un tema de muchos contrastes. Juan Alberto, tú señalas precisamente varios temas que son de interés nacional para El Salvador. Las propuestas de programas que hemos ido leyendo al contar de estas últimas semanas tienen un objetivo común
entre todos los candidatos? ¿Hay algo que las diferencia? ¿Hay alguna alternativa o alguna propuesta que te parezca particularmente interesante en estas elecciones? Bueno, creo que la propuesta de Martínez, del representante del partido en el poder, es de alguna manera una propuesta mucho más sólida, es una propuesta que plantea realmente los temas fundamentales y son sin evadir la problemática que existe y de la cual el propio Frente Farabundo Martí ha sido parte, también es parte de plantear soluciones nuevas. Y asumo esos temas como la misma corrupción, que sí ha sido parte de estos debates y plantea cosas muy claras, por ejemplo, que los delitos no prescriban. Esa es una forma de enfrentar, ahora prescriben a los 10 años, entonces eso es un tema, un aliciente que favorece la impunidad de la corrupción. Aumento de penas, fortalecimiento de esa ley de extinción de dominio que no existe en El Salvador. La creación de un Consejo Nacional de Transparencia es otro de sus puntos interesantes, que luche contra la corrupción como un ente independiente. Bueno, una de las cosas fundamentales que ataca la pobreza, precisamente muy ligado con la pobreza, es precisamente los bajos salarios, no solo el desempleo, no solo la informalidad, sino un salario que se revisa cada 3 años, y que está por detrás incluso de los niveles de inflación. Eso es algo que debe revisarse y este candidato lo plantea, el candidato del Frente. La inseguridad. Ha habido una reducción en unas cifras importantes, interesantes, pero no suficientes. Sigue siendo un problema prioritario. Hay mucha debilidad territorial, hay falta de presencia estatal en muchísimas partes, y no solo en términos militares, sino en términos de servicios, de una presencia realmente social del Estado. El problema de las pandillas, que pues es un tema que realmente no se originó en El Salvador, sino en Los Ángeles, y que realmente los Estados Unidos tienen mucho que ver con la causa, toda vez que fue esas políticas de inmigración las que ocasionaron la vuelta de muchos jóvenes que pues empiezan a organizarse, y desde allí también se organizan en El Salvador estas pandillas. Sí, específicamente sí. Tú me hablas del candidato oficialista, pero también está esta otra alternativa que ha llamado poderosamente la atención, Nayib Bukele, candidato de la Gran Alianza de la Unidad Nacional, que encabeza las encuestas por estos días, fue precisamente expulsado del FMLN. ¿Y qué representa hoy en día para los salvadoreños esta candidatura que ha avanzado bastante fuerte en los sondeos? Mire, yo creo que es que en el seno de sociedades con muchas insatisfacciones, como lo decía ahora, yo creo que es indudable que prosperen las propuestas de reacción. Es muy difícil decir hacia dónde va a apuntar esta candidatura. No es tampoco claro que gane en la primera vuelta. Hay hay dudas en relación con eso. Hoy en día el debate político realmente es como lo decía ahora, está muy en la esfera mediática, en la esfera de la consideración más de las imágenes que de las propuestas y de la solidez de los programas. Este candidato realmente es una reacción frente a un desempeño gubernamental muy flojo, muy pobre en términos del desarrollo. Llevamos desde la época de los acuerdos de paz se han turnado en el poder prácticamente la derecha, que es quien tiene todo el bagaje, quien tuvo el poder durante más de 47 años seguidos, luego de muchas dictaduras militares, con muchas dictaduras militares incluidas, y ahora los dos periodos del Frente, que son también muy vinculados, han estado algunas administraciones a la corrupción, 3 expresidentes, 2 de Arena y 1 del Frente, en este momento son acusados de corrupción y han sido condenados incluso a ese nivel, uno de los que ya falleció. Yo creo que esta propuesta ha calado mucho en la población por eso, porque precisamente plantea una reacción frente a ese estado de cosas. A nivel propositivo y a nivel de lo que pueda pasar, pues es muy difícil preverlo porque tampoco ha habido mucha claridad en la exposición de los programas, pero es un personaje que, aunque viene de las fuentes mismas, desde su padre, desde las fuentes mismas de la izquierda, desde las fuentes del Frente, de hecho hasta el 2017 hizo parte
de este partido político. De todas maneras, buscó participar con otro partido que el Tribunal Electoral, por razones confusas, lo invalidó. Entonces buscó el refugio, era el único espacio que tenía en este partido, en Ghana, que es un partido a la vez disidencia de Arena. Entonces tampoco hay mucha incertidumbre en relación con lo que pueda pasar a nivel político, porque recordemos que quedan 2 años en los que va a trabajar con una asamblea que es prácticamente adversa. Solamente un 10% la controla este partido Ghana, con el que está vinculado el candidato Bucareli. Entonces yo creo que es muy incierto realmente entrar a definir qué puede pasar en el próximo, en el inmediato futuro en relación con la candidatura y en el caso de que llegue a ser presidente. Bien, Juan Alberto, nos mantenemos en línea contigo para ir analizando los distintos aspectos de estas elecciones. Claramente la figura de Nayib Bukele también ha llamado la atención a nivel internacional, particularmente en esta encuesta. Hay que ver también qué nivel de apoyo tendría de llegar al gobierno con todo lo que dicen los sondeos. Te pedimos que te mantengas en línea con nosotros para nosotros continuar revisando otras cosas también. Ya en nuestra pantalla vemos el padrón electoral que tienen estas elecciones. 5.268.411 personas son las que están con la posibilidad de sufragar durante estas elecciones. Electores inscritos en el registro electoral y que incluye también, ojo, a los salvadoreños que están en el exterior. Son datos que se manejan dentro de este proceso eleccionario. Vamos con otros antecedentes de esta jornada de elecciones de día domingo. ¿Qué se elige? Bueno, presidente, también vicepresidente de la República. Son periodos de 5 años de gobierno, por lo tanto ahora comenzaría a regir este mandato desde 2019 hasta el año 2024, con todos los desafíos que ya veíamos con Juan Alberto, tienen estos candidatos para este nuevo periodo presidencial. Vamos a seguir revisando otros antecedentes que también avalan el proceso eleccionario de El Salvador. Posibilidades de balotaje, ya lo veíamos con nuestro analista. ¿Qué posibilidades hay de que se resuelva esto en primera vuelta, si no pasar a una segunda vuelta? Bueno, segundo caso, plan B sería el día 10 de marzo, si ninguno de los partidos políticos obtiene la mitad más uno de los votos válidamente emitidos durante toda esta jornada de día domingo. La segunda vuelta sería entre, claramente, los 2 partidos políticos o coaliciones con mayor cantidad de votos durante todo este proceso, si es que se lleva de forma regular. Se ha dicho fuertemente que hay medidas de seguridad en el país para llevar el proceso. Más de 5 millones son las que están llamadas a votar. ¿Cuáles van a ser los resultados? Bueno, los vamos a estar viendo dentro de las próximas horas. Pasamos de inmediato a revisar los candidatos que están en la cartilla que tienen que elegir durante este día domingo. Carlos Calleja, nacionalista de Arena, es de la Alianza Republicana, empresario, vicepresidente del Grupo Calleja, uno de los grupos económicos más fuertes del país. ¿Cuáles son sus principales propuestas para estas elecciones? Fortalecer las instituciones contra la corrupción, ejecución de programas de prevención para la seguridad ciudadana, reforzar reforma de pensiones, e inversión en educación, que son 2 de los pilares también que se están jugando en varias propuestas. Y ningún apoyo entregaría a Nicaragua y Venezuela para trabajar fuertemente en relación con Estados Unidos. Vamos con otro candidato, Hugo Martínez, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN. Ingeniero agrónomo, candidato oficialista, exministro de Relaciones Exteriores y canciller del país. Las propuestas: reimpulsar el plan de Salvador Seguro y lanzar un programa de seguridad ciudadana, fortalecer instituciones contra la corrupción, sistema público de pensiones y aumento sustancial de las mismas, y crear un rector específico para la educación, nuevamente, tema central, superior, en relación también con Estados Unidos. Vamos con otro de los candidatos, ya lo veíamos, que tiene gran apoyo en las encuestas, Nayib Bukele, de la Gran Alianza por la Unidad Nacional, Ghana, un joven político, empresario, exalcalde de la capital San Salvador, expulsado precisamente del FMLN por señalamientos contra dirigentes. Propuestas de este candidato:
fin al bipartidismo de los últimos 30 años en el país, inversión en deporte como una prevención de la violencia, proyecto Mi Nueva Escuela para mejorar instalaciones educativas, nuevamente tema para todas las propuestas, y reducción de impuestos a las clases medias y bajas. Por allí he ido calando fuerte dentro del apoyo que tiene en las últimas semanas. Y Josué Alvarado de Vamos es educador, especialista en agronomía, empresario, candidato del partido político más joven del país. Las propuestas que tiene para este proceso es proceso de pacificación, combatiendo el crimen y al delito, creación de una Secretaría de la Presidencia con personal de investigación, impulsar la revisión de los subsidios y el manejo de pensiones y desarrollo de carreras competitivas para el mercado laboral. Propuestas que van en el mismo tenor, pero claramente con más fuerzas en algunas que otras. ¿Cómo va a ir dándose entonces esta jornada? Queremos conocer también un mayor análisis para conocer detalles del mismo proceso in situ. Vladimir Chamorro, nuestro corresponsal, está en San Salvador, lo tenemos por contacto telefónico. Te saludamos, Vladimir, y queremos conocer cómo se han dado estas primeras horas de este día domingo de elecciones. Sí, bueno, ahí estamos tratando de contactar a nuestro corresponsal. Importante que nos cuente también aspectos de lo que pasa en terreno. Son las horas de conformación de mesas, el orden que se ha llevado dentro del país, las principales necesidades que tiene este proceso, cuán fuerte ha sido el apoyo, digamos, policial que tiene la seguridad dentro del país. Recordemos que son más de 1.500 los locales de votación que están en este proceso y que van a estar dentro de estas horas en el conteo en este conteo de votos. Aprovechamos de contactarnos nuevamente con Juan Alberto Sánchez Marín, que estaba con nosotros hace unos minutos, ya lo vemos nuevamente en pantalla. Juan Alberto, revisábamos recién esta particular candidatura de Nayib. Las redes sociales son su principal medio de difusión para Bukele. ¿Existe un mayor interés de las nuevas generaciones, tal vez, en este proceso político, Juan Alberto? Yo creo que sí, de alguna manera ha convocado. De hecho, el anuncio de su candidatura lo hizo a través de Facebook. Yo creo que este es un elemento muy nuevo que está jugando sobre todo en estos países, ya lo ha hecho en otras regiones, pero que en estos países ya entra a jugar de una manera muy significativa, muy clara, al punto de que hace poco tiempo no era un candidato dentro de las perspectivas o dentro de las posibilidades de ser presidente, y ahora está en la primera línea, como bien lo anotan los informes que acaban de presentarse. Yo creo que las redes sociales cada vez entran y entrarán a ser parte de estas nuevas estrategias cuyo estudio, cuya consideración, pues está en evolución, está en transformación, pero que son innegablemente muy significativas. Hay que tener en cuenta, de todas maneras, dentro de estas encuestas, la consideración de lo que es la periferia. El Salvador es un país con muchas regiones mucho atraso, con pocas guías a través de las redes sociales. Hay un fuerte ruido aquí afuera, pero trataremos de continuar diciendo que esa presencia también no está muy claro qué tanto sean consideradas actualmente por esas encuestadoras, por esas marcaciones de tendencias en favor o en contra de un candidato. Pero es indiscutible que entran a jugar no solo un papel fundamental, un papel muy importante, sino a representar nuevos modelos de relación con las sociedades, con exposición de los planteamientos. Cada vez, desde luego, más con una mayor presencia en diferentes zonas de los países. Bien, Juan Alberto, nos mantenemos en línea contigo como hemos estado en los últimos minutos. Queremos preguntarle de inmediato a nuestro corresponsal. ¿Sí? Bueno, estamos tratando de enlazar con nuestro corresponsal. Ha estado trabajando desde primeras horas y entonces es más complejo porque está en terreno tratando de ejercer su trabajo lo más posible.
pero vamos a tomar contacto con otro de nuestros analistas, analista internacional desde Buenos Aires, Argentina, Nicolás Moras, que también está participando de este proceso de análisis junto a nosotros. Nicolás, te saludamos desde Hispan TV y te agradecemos también el contacto que tienes con nosotros el día de hoy. Hablábamos un poco de las propuestas de los candidatos en estas elecciones y son muchas claramente las que coinciden, claro, con distintos perfiles políticos dentro de este proceso. A tu juicio, Nicolás, si ya me estabas escuchando, ¿cuáles son los desafíos más urgentes que deben abarcarse dentro de este nuevo gobierno? Muy buenos días. Bueno, ante todo, algo que es de público conocimiento, El Salvador enfrenta una crisis descomunal en materia de seguridad hace muchos años. Es uno de los países más violentos del mundo y junto con Guatemala y Honduras ostenta la tasa de homicidios más alta del planeta. Con lo cual, sabiendo que en torno a 70.000 salvadoreños son miembros de las maras, estas pandillas relacionadas al narcotráfico, que azotan la seguridad de todos los ciudadanos, en definitiva es prioritario dar una respuesta a esto. Desde mi punto de vista, sería muy interesante que quien asuma el gobierno considere la posibilidad de, al igual que lo ha prometido Andrés López Obrador en México, evaluar la legalización de las drogas, que es lo que favorecería en definitiva la pacificación de la región, en perjuicio de los intereses imperialistas de los Estados Unidos, que son los principales responsables de la violencia que existe en América Latina en torno al tema drogas, no solo porque su país es el primer consumidor, sino porque son ellos los que han inaugurado esta infructuosa guerra militarista, policial y política que ya lleva 50 años en todo el mundo sin dar más resultados que violencia, caos y muertes de inocentes. Esto ante todo. En segunda instancia, bueno, en caso de que se imponga el candidato Bukele y se rompa con esta suerte de bipartidismo que existe desde la guerra civil salvadoreña, también sería interesante que se refuercen varios mecanismos, digamos, de regulación de los excesos del Poder Ejecutivo que se han visto tanto en los gobiernos del Frente Farabundo Martí como especialmente en los de Arena, la derecha tradicional que gobernó el país hasta 2009. Y por otro lado, también hay que afrontar, en definitiva, la pobrísima situación que enfrenta la economía salvadoreña hace años, uno de los países más atrasados del continente americano, y sería interesante reducir los impuestos a las clases trabajadoras y productivas y evaluar, digamos, qué partido se le puede sacar a la inversión extranjera que es fundamentalmente estadounidense y que se ha posicionado en sectores estratégicos en los cuales extraen recursos sin prácticamente ninguna retribución a El Salvador. Tú, bueno, veíamos delante las distintas propuestas. Tú hablas, economía, educación. Estos forman parte de casi todos los programas de los candidatos, Nicolás. ¿Cuáles son los factores que, a tu juicio, diferencian o se destacan dentro de las propuestas presidenciales? Bueno, yo creo que fundamentalmente el gran capital de Bukele, que como bien sabemos fue miembro del partido gobernante hasta su expulsión en el año 2014, si no recuerdo mal, o 2016, perdón, 2016. El gran capital de Bukele es, digamos, la aspiración de los salvadoreños de generar un cambio verdadero que no han encontrado hasta el momento desde el fin de la cruenta guerra civil que los enfrentó. Las propuestas, es verdad, son bastante similares, todas rezan que tratarán de acabar o de disminuir la corrupción, pero la verdad es que es muy poco verosímil por parte de los partidos tradicionales para gran parte de la población salvadoreña y por eso, digamos, Bukele lleva una ventaja. Luego habrá que ver, en definitiva, qué clase de gobierno lleva, cómo se posiciona en torno a política exterior también, digamos, cómo conducirá la economía. Hay varias cuestiones flojas o por resolver en todos los programas electorales porque nadie ha hecho demasiadas especificaciones más allá de las consignas. Todos dicen, bueno, reforzaremos la educación, contribuiremos en la seguridad, mejoraremos la economía, pero no hay planes específicos en ninguno de los programas partidarios, sino más bien una suerte de expectativa de qué partido se impone y en esto lleva ventaja, como dijimos, el candidato emergente.
Bien, aquí le quiero preguntar a los dos un tema bastante particular que tiene que ver, tal vez relacionado con los anteriores, economía, seguridad, pero quiero llevarlos al tema migración. Juan Alberto, ¿cómo crees que se debe afrontar o frenar el tema de la emigración de El Salvador? Mire, yo creo que ese es uno de los temas fundamentales, como lo decía ahora, es uno de los grandes temas ausentes en estas campañas, en las diferentes campañas, y yo creo que es uno de los temas esenciales y que está relacionado con justamente el tema más importante para El Salvador, junto a la seguridad, junto a otros, pero este es esencial y lo mencionaba el compañero analista, y es las condiciones de atraso, las condiciones de pobreza que existen en el país. Este es un país que vive, la gran parte de la economía vive de las remesas que envían estos migrantes, en un país que ofrece tan pocas oportunidades, con unas situaciones de escasez muy graves, con unos niveles de pobreza por encima del 30%, la tercera parte de la población en condiciones de pobreza y pobreza extrema, pues las ventajas, las oportunidades que tienen a nivel interno son muy restringidas, son muy pocas. Entonces, una de las alternativas, como lo sabemos, es la migración. El Salvador junto a Honduras son los países que tienen la más alta a nivel centroamericano. Yo creo que este es uno de los temas esenciales que tiene que ser asumido con franqueza, con políticas de desarrollo reales y que seguramente va a ser y sigue siendo muy afectado por las políticas migratorias de los Estados Unidos. Hay una cosa de la que no se habla mucho, y es que a pesar de los procesos del frente, a los procesos de un poco de énfasis sociales, de algunas variaciones con respecto a las políticas precedentes de derecha y de extrema derecha, de todas maneras El Salvador ha sido durante mucho tiempo un patio trasero, ancestralmente ha sido considerado así por los Estados Unidos, y el nivel de dependencia de su economía, a pesar de las variaciones de las últimas fases, que es uno de los temas también fundamentales de los que creo que hay que tener en cuenta en relación con El Salvador, y es la nueva búsqueda de relaciones hacia otros países, particularmente hacia China, y que tanto molestan o han molestado a los Estados Unidos. De todas maneras, la economía sigue siendo muy dependiente, muy fuertemente vinculada a lo de los Estados Unidos y a esas políticas migratorias que a la vez son determinantes sobre lo que hace o no hace, sobre todo sobre lo que no hace, el gobierno de El Salvador a nivel interno. Ese es un aspecto que me parece fundamental dentro de lo que va a ser la próxima presidencia, que va a tener que asumir estos temas candentes en esos aspectos. Perfecto. Nicolás Moraz, te voy a preguntar lo mismo, pero antes quiero tomar contacto con nuestro corresponsal en San Salvador, Vladimir Chamorro, que ha estado cubriendo este proceso. Vladimir, no sé si logras escucharme de buena forma. Hemos tenido ahí tratando de enlazar contigo. Muy buenos días para ti. Hola, estimado colega. Sí, un saludo a la audiencia de Hispan TV, que está pendiente de este evento importantísimo en El Salvador, en Centroamérica. Me encuentro en el Centro Internacional de Ferias y Convenciones. Ya han pasado aproximadamente 3 horas desde que se aperturaron las urnas, los centros de votación. Este es el mayor centro de votación, incluso es donde votarán los dos principales candidatos, o los dos candidatos que aparecen como favoritos o han aparecido como favoritos en las diferentes encuestas que hasta ahora se han realizado. Déjame comentarte que la afluencia ha sido bastante, ha habido mucha afluencia de personas, todo se ha desarrollado con orden, con fluidez, la seguridad ha sido garantizada y se está viviendo cierto entusiasmo. He logrado conversar con votantes y bueno, muchos de ellos son jóvenes. Hay una población juvenil importante que está acudiendo a votar por primera vez y hay muchas expectativas acerca de los resultados que se puedan generar en esta votación. Mucha gente espera algún cambio y pues aparentemente si esto sigue así, por lo que he logrado conversar con algunos votantes, pues habría a lo mejor se cumple más bien la tendencia que se había venido mostrando en las diferentes encuestas. Es más o menos un ambiente de fiesta, un ambiente con mucha concurrencia,
muy bien controlada, muy bien vigilada, sin altercados. Muchos observadores internacionales se han hecho presentes. Precisamente por eso parece es una votación inédita. Estamos hablando de que existe la posibilidad de que por primera vez en 30 años irrumpa un nuevo gobierno, como los analistas bien lo han dicho antes, pues liderado por un joven que ha vendido pues la idea de ruptura con el bipartidismo, en este caso el oficialismo, FMLN y Arena, que gobernó entre 1989 y 2009, más o menos el ambiente así. Vladimir, ¿cómo se maneja el tema de esta jornada? ¿Cuáles son los horarios? Tú decías ya hace 3 horas comenzó todo el tema de apertura de los centros de votación. ¿A qué hora estaría concluyendo? ¿Se sabrá a final del día los resultados de este balotaje o hay que esperar un tiempo más? ¿Cómo se ha visto el proceso para obtener los resultados? Son más o menos 10 horas de votaciones. Se aperturaron a las 7 de la mañana hora de El Salvador y concluirán a las 5 de la tarde. El tribunal de momento ha dicho de que hará los esfuerzos posibles por dar un resultado o por lo menos una tendencia irreversible esta misma noche, pero por diferentes fallas que se han manifestado al interior del país en la transmisión de datos, es posible que eso demore y genere cierto nerviosismo dentro de los votantes. Acordémonos que el que se presenta como favorito en estas elecciones ha denunciado esas fallas, incluso ha hablado de la posibilidad de un fraude electoral, aunque esto ha sido categóricamente desmentido por las autoridades del Tribunal Electoral. Así que esperemos que los resultados se conozcan lo antes posible, aproximadamente, calculo yo, unas 5 horas después de cerrar los centros de votación, cerrar las urnas y podamos ya acudir a la celebración de algunos de los candidatos y posiblemente a los que concurran luego a una segunda vuelta que se desarrollaría el 10 de marzo. Vladimir, ¿cuáles son los sectores del país tal vez que concentran mayor atención por parte de los candidatos o los que están en mayor pelea por el voto a voto, que al final es muy importante en elecciones? Claro, el candidato Bukele, Nayib Bukele, que como bien lo decía antes, aparece como encabezando las encuestas de preferencia, pues tiene su nicho electoral principalmente en jóvenes. Recordemos que él ha hecho una campaña intensa a través de medios o de redes sociales, que son un medio pues por el cual los jóvenes están como más cerca. Ese sería como su nicho electoral y sumado también al descontento de los votantes con el actual gobierno. Entonces es un voto joven y un voto de desencanto también con la izquierda. A su lado, pues bueno, paralelamente está el candidato Calleja, que aparece como segundo, el de Alianza Republicana Nacionalista. Su voto es más un voto conservador, afincado en zonas rurales, y es un voto bastante leal. Aproximadamente el techo de ellos se anda por los 800,000 votos y se espera, según diferentes analistas, pues, que en esta votación el nivel de votos alcance como alrededor de los 2.4 millones, 2.6, que significaría cerca del 60% del padrón electoral. Por su parte, pues el partido de gobierno, bien sabemos que tiene un voto duro considerable, lo demostró con el cierre de campaña y están moralizados con esa actividad que tuvieron de cierre de campaña porque acudió muchísima gente y aspiran a una remontada. Estaría por verse si el número de votos que ellos logren pues alcance para esa remontada y logren colarse en una posible o una eventual segunda ronda. Perfecto, Vladimir Chamorro. Quedamos pendientes y claramente en contacto contigo para saber cómo va este proceso, esta jornada que ya lleva 3 horas desde su inicio. Juan Alberto, quiero preguntarte un aspecto que también es muy importante cuando hablamos de programas de gobierno. Estamos hablando de las relaciones internacionales que debe mantener un país. ¿Cómo ves qué factores debe potenciar en este caso El Salvador en temas internacionales? Bueno, lo mencionaba Borja de alguna manera rápido. Yo creo que El Salvador ha venido tomando algunas decisiones en el campo internacional, unas decisiones o determinaciones que son soberanas.
pero que molestan a los Estados Unidos, como también lo decía, un país del que pues la dependencia ha sido histórica. Pues yo creo que esto ha sido determinante en este nuevo rumbo que han adquirido estas relaciones internacionales, dentro de ellas la suspensión de relaciones diplomáticas con Taiwán y el establecimiento de unas nuevas relaciones con China. Factor que incluso al nivel interno ha ocasionado una diferenciación de criterios entre el Ejecutivo y la propia Asamblea. Eso es un cambio de rumbo en la política exterior, adherir a la política de una nueva China. Pues una política que no tiene nada nuevo y que 177, 78 países pues han aprobado mediante resolución de la Asamblea General de las propias Naciones Unidas, que reconoce la existencia de una sola China. Eso se suma El Salvador, pero no lo hace sola, es decir, también lo hace Santo Tomé y Príncipe, la República Dominicana y Panamá. Yo creo que eso a los Estados Unidos incomoda muchísimo, que ha hablado incluso de que China utilice el puerto marítimo de la Unión como una base militar, algo que pues realmente salió de los cabellos, porque necesariamente un país con el que se están intensificando las relaciones comerciales, pues no es ilógico pensar que necesite de un puerto, y de un puerto para el transporte y para el comercio. Yo creo que esas relaciones, que además han estado muy ausentes del debate actual, del debate político, electoral, no van a poder estarlo de la presidencia. Desde el momento en que inicia, ese va a ser un tema que seguramente va a estar muy presente, sobre todo por las presiones que van a empezar a ejercer en este nuevo poder y en estas nuevas políticas intervencionistas e injerencistas desde Washington, con estos halcones en el mando como Bolton, como Pence, como el Elliot Abrams, que es el delegado para solucionar, entre comillas, la crisis de Venezuela, y que realmente ha actuado de una manera tan directa en El Salvador y en la región centroamericana, mediante la creación, no solo el escándalo Irán-Contras, por el que fue condenado en 1991, sino también por la creación de grupos paramilitares, los famosos escuadrones de la muerte en El Salvador. Entonces yo creo que esto va a ser un tema muy importante, un tema que va a estar muy vigente en los próximos años, pero sobre todo en los próximos meses, en esta circunstancia geopolítica que se está moviendo actualmente. Y bueno, ese es uno de los asuntos de las relaciones internacionales que va a ser determinante. Ya lo está haciendo, por ejemplo, en el caso de uno de los, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la propia Asamblea, le negaron ya la visa a los Estados Unidos, el ingreso a los Estados Unidos, y la razón, pues la razón es muy sencilla. Un desafío que le hizo a la embajadora de los Estados Unidos por sus declaraciones intervencionistas en El Salvador en relación con el tema chino. Eso ya es una muestra de lo que, y eso acaba de pasar, eso fue este mismo mes. Yo creo que eso es ya un anuncio de lo que se viene al próximo presidente, si continúa profundizando este tipo de relaciones con países como China, con países como Venezuela, con el cual ha tenido intercambios importantes, y con otros países que, pues, para los Estados Unidos significan no solo una competencia comercial, sino un objeto de la nueva macartización que están llevando los Estados Unidos, ya no a nivel interno, sino a nivel externo. Perfecto, Juan Alberto Sánchez. Agradecerte la participación el día de hoy, y claramente pendientes de lo que pase de aquí en adelante, y obviamente seguiremos después analizando los resultados de estas elecciones. Gracias por acompañarnos en esta jornada. Quiero ir de inmediato a preguntarle a Nicolás Moraz. Habíamos quedado pendientes con una pregunta y te sumo de inmediato la otra para que aprovechemos el tiempo. Una era cómo frenar desde tu punto de vista la migración, pero lo otro era el aspecto de las relaciones internacionales. ¿Cómo se deben batir estos dos variables lo antes posible? Me imagino que son temas urgentes para El Salvador. Contesto lo primero. Coincido completamente con el analista que me precedió en que la migración es un fenómeno económico y también resultante de la extrema violencia que vive El Salvador. Por eso debo insistir, si no se dan pasos importantes hacia la despenalización de las drogas, lo que reducirá dramáticamente la rentabilidad del negocio del narcotráfico
y eliminará de cuajo la violencia en la que viven los salvadoreños, bueno, lamentablemente el fenómeno de la migración seguirá, porque imagínate que no solo El Salvador es una economía de subsistencia similar a las africanas, a las más pobres economías africanas, sino que vivir en un país donde existe una tasa de homicidios que es más alta que la de Siria en guerra, es definitivamente un motivo para la migración de millones de personas. Así que bueno, primero hay que finalizar con la violencia, que desde mi punto de vista solo se puede hacer legalizando las drogas, y si es en un esfuerzo conjunto con México sería mucho mejor aún, y pacificaría toda la región centroamericana, incluso traería un enorme beneficio económico a estos países, sino que además, bueno, yo creo que El Salvador es de Centroamérica el país que tiene los impuestos más altos, pese a ser tan pobre, y varias trabas para abrir pequeños negocios. Esto le dificulta la vida a muchísimas personas. Yo creo que habría que hacer una gran reforma en ese sentido para facilitar el emprendimiento de las personas trabajadoras, y en todo caso castigar a los oligopolios estadounidenses que llevan décadas y décadas y son herederos de la United Fruit Company, que en su momento monopolizó las exportaciones tanto frutales como del café de El Salvador hacia los Estados Unidos, y todas estas, como te digo, todas estas corporaciones estadounidenses que todavía tienen presencia, y una presencia enorme y una gran capacidad de lobby político en El Salvador, condicionan el comercio del país con China y con otros países. Así que claramente tiene que continuarse con la política libre de comercio. Enlazo con la cuestión de política exterior. Definitivamente, bueno, aquí tendremos que ver, en el caso de que gane Bukele, si asume una política exterior a lo Lenín Moreno o continúa con lo que me parece que es lo más indicado, una apertura multipolar hacia varios países, tanto política como fundamentalmente comercial. El Salvador necesita vender sus productos, necesita inversión de otros países, y el trato monopólico que le ha dado en política exterior a los Estados Unidos, que es en realidad una subordinación histórica, no le ha servido absolutamente de nada y ha contribuido en gran medida a la miseria en la que vive el país. No en vano, una apertura hacia la política exterior también podría contribuir a dejar de depender tanto de los Estados Unidos. Estados Unidos tiene afincados, o ha tenido afincados en los últimos tiempos 2.000 agentes de la DEA en Centroamérica. O sea, prácticamente la política de seguridad de los países centroamericanos es controlada por los Estados Unidos, y también existe la pretensión de monopolizar su economía, lo cual es definitivamente nefasto. Así que la respuesta a las dos preguntas es alejarse de los Estados Unidos, tomar mayor soberanía, darle más libertad económica a los salvadoreños y menos privilegios a las corporaciones estadounidenses, y claramente mirar hacia el mundo y dejar de mirar a Estados Unidos como un único polo. Son las únicas respuestas que pueden encontrar las problemáticas salvadoreñas en beneficio de toda la población. Perfecto. Bueno, Nicolás, incorporamos a la conversación al periodista Javier López Astilleros desde Madrid, España. Agradecerle por el contacto con Hispan TV para este día de análisis de las elecciones en El Salvador. Y claramente hemos estado tocando varios aspectos. Uno de ellos es el tema de la seguridad. ¿Qué tan compleja se hace una jornada de elecciones en materia de seguridad en El Salvador? Se ha dicho que hay un contingente importante. ¿Cómo se ve, cómo se perfila esta jornada en términos de seguridad? Sí, creo que la pregunta va dirigida a mí. Es verdad que El Salvador es un país que sufre una gran violencia, sobre todo por las pandillas, las maras que se conocen, y no es fácil celebrar unas elecciones en El Salvador, puesto que la tensión y la violencia es una constante diaria. Se trata de un país donde hay miles de homicidios a lo largo del año, y luego pues vive un estado de violencia constante, ¿no? Con lo cual es fácil entender ese enorme despliegue de seguridad que está produciendo el día de hoy en El Salvador. Y para nada es fácil. Hay multitud de observadores, de miles de observadores tanto nacionales como internacionales, un gran despliegue policial, pero lo cierto es que El Salvador está intentando hacer lo posible desde el gobierno actual y de otros gobiernos para que la jornada se celebre con total normalidad. No es nada fácil, insisto, pero hemos tenido un éxito. Perfecto. Nicolás, ¿es posible una definición, digamos,
en el aspecto de las sorpresas políticas que nos podemos encontrar en el camino, ¿posible en primera vuelta una definición o finalmente vamos a pasar a una segunda vuelta donde van a necesitar un mayor refuerzo en tema de campaña de los candidatos? Bueno, lo que está sucediendo en El Salvador se equipara prácticamente a cualquier régimen bipartidista que se quiebra y aparece un tercer partido con una posición, digamos, dominante. Por ende, no hay una mayoría definida y es muy probable que se vaya a una segunda vuelta. En caso de dirimirse en primera vuelta, la victoria será de Bukele, pero en caso de una segunda vuelta ya no es tan seguro, fundamentalmente porque El Salvador tiene una gran concentración de población rural, así que en ese sentido la derecha tradicional de Arena podría dar una sorpresa. Pero de todas formas, en ambos escenarios lo más probable es que se imponga el nuevo partido, gana la alianza que lidera el candidato emergente. ¿Sería uno de los aspectos necesarios integrar para una segunda vuelta el tema finalmente de la emigración de El Salvador? Y la verdad, si se mide, es claramente el tema olvidado de la agenda de todas las campañas y es quizás lo esencial para la mayoría de los salvadoreños. Imagínense, más del 20% de los salvadoreños viven en Estados Unidos y otro tanto vive en México y en otros países. Por ende, prácticamente 1 de cada 3 salvadoreños vive fuera de su país. Sí, claramente habría que dar una respuesta seria a esto. El problema es que, como le digo, hay una suerte de insustancialidad en las propuestas de todos los candidatos, donde hacen un enunciado pero no explican detalladamente cómo quieren dirigirse a ello. Así que si le dan también este tratamiento liviano o poco riguroso al tema de la emigración, no sé cuántos apoyos podrán cooptar en última instancia. En todo caso, ya se dirimirá por quién tenga el mejor marketing político en la segunda vuelta. Bueno, y hablábamos del tema de evitar la emigración, pero también dentro de eso cae como anillo al dedo el tema de potenciar la vuelta al país de aquellos que han dejado el país. O sea, tú dabas una cifra aproximada, 1 de cada 3 salvadoreños deja el país por temas de seguridad, por tema económico. ¿Se podrá potenciar? ¿Hay formas de hacer que retornen los salvadoreños? Dándole oportunidades a los salvadoreños. Como te digo, si estás en un país pobre, violento y para colmo tienes trabas para generar un pequeño negocio, lo cual a su vez dificulta muchísimo el empleo, si los fundamentales recursos naturales están en manos de empresas estadounidenses, y bueno, definitivamente no hay ningún incentivo para que la gente regrese, ni para que permanezca en su país los que ya están. Así que claramente tiene que haber una reforma estructural para que los salvadoreños tengan el incentivo de mantenerse o de regresar a su país y producir en él. ¿Qué factores tendrías en cuenta de esta primera vuelta en El Salvador, como pensando tal vez en lo que va a exigir el 10 de marzo próximo? ¿Qué quedó al debe tal vez en este proceso eleccionario que es necesario tomar en cuenta? Más allá también incluso de este punto de los programas y el tema de la inmigración. Bueno, yo creo que aquí se ha manifestado una población joven, pero enormemente joven, o sea, la edad promedio de los salvadoreños está por debajo de los 25 años, y Bukele ha tenido el éxito que ha tenido por dirigirse fundamentalmente a ellos y abandonar en cierto punto, eso es bueno, en esta campaña se abandonó ese carácter faccioso que se heredó de una guerra civil larguísima, sangrienta, que duró 10 años, terminó en el 92, y ya sabemos que 26, 27 años en la historia de un país no son nada, y por fin comienzan a cerrar esas cicatrices. Así que si se prosigue en ese camino, que aunque, bueno, como digo, se tienen que desarrollar más las propuestas, pero es un camino más propositivo que confrontativo, posiblemente haya un mejor porvenir para El Salvador. Por lo menos hay que celebrar que ya no existe la violencia política que se vio en otros años, con asesinatos de alcaldes y concejales, incluso muchos años después de que finalice la guerra civil, y fundamentalmente, y lo más doloroso, es el enfrentamiento entre las personas. Así que yo creo que definitivamente eso es un aspecto rescatable de esta primera vuelta. Y Nicolás, en el tema de los apoyos partidarios, pongámonos en el caso que Nayib Bukele logre llegar a la presidencia. Estamos hablando de unas convocatorias que se han hecho de forma masiva por las redes sociales. Tú lo has dicho también,
electorado más joven es el que está aquí también sumando los votos de los candidatos. ¿Qué pasa si es que llega a la presidencia? ¿Cuenta con el apoyo para hacer reformas? Se habla de terminar con el bipartidismo. ¿Existe el soporte para lograr un gobierno de 5 años con las condiciones que tiene El Salvador? Parece que tenemos un problema con el contacto ahí que tenemos un contacto con Nicolás. Bueno, vamos a ver qué pasa con ello, pero bueno, le pregunto entonces a Javier López Artillero, que está en línea con nosotros. Hablábamos del electorado que hay en esta jornada. Bukele, que ha logrado calar fuerte en los sondeos de las semanas previas a estas elecciones. ¿Podría tener un apoyo partidario necesario para llevar adelante reformas o poder procesar su proyecto de programa presidencial? Pues es posible que sí, porque al final Bukele trata de estar en medio, tanto de la izquierda como de la derecha, procede del Frente Farabundo Martí, luego intentó fundar su propio partido, después de pasar por la alcaldía de San Salvador. Más tarde, pues recaló en Ghana, ¿no?, que es una excepción del partido progresista, Arena, ¿no? Con lo cual, es posible que sí que tenga respaldo, ¿no?, para llevar a cabo esta agenda. ¿Qué pasa con el tema del público más joven, los convocados a través de las redes sociales? ¿Hay posibilidad de seguir contando con este electorado? Porque hablamos también de que son generaciones que de pronto actúan en masa, pero puede faltar consistencia y apoyo en el tiempo, ¿no? Es verdad, porque siempre hay un efecto muy rápido a través de las redes sociales, pero igual que se infla, pues también se desinfla, ¿no? Él solo tiene 37 años, es un publicista de éxito, y la verdad es que las redes sociales las manejan muy bien. Ha tenido un gran apoyo a través de las redes, sobre todo entre el segmento de edad que va de los 18 a los 30 años. Por lo cual, Bukele pues sí, tiene ese apoyo, pero no es firme, no es del todo firme, pues porque a pesar de que tenga la victoria, pues como decía, las redes sociales son realmente primeras, son basadas en cuestiones puramente sentimentales. Bien, estamos teniendo problemas con el contacto ahí con Javier López Astillero. Vamos a ver qué pasa si es que logramos mejorar ese contacto, pero estábamos también hablando con Nicolás Moraz sobre este público. Te repito un poco la pregunta o te la replanteo. Cuando hay convocatoria por redes sociales, hay público que es más joven y que está dispuesto a apoyar. ¿Estará la consistencia también de un electorado en el tiempo? Son 5 años de proceso o de gobierno en este caso. No, la respuesta es definitiva, no. O sea, el efectismo que genera el marketing político en redes sociales, que suele ser eficiente porque la publicidad es segmentada, ya lo hemos visto con el escándalo de Cambridge Analytica, pero en general toda la publicidad que se realiza por redes sociales es segmentada, o sea, se elige a quién llegar y se aprende de los resultados y la interacción con los usuarios. Sirve mucho para ganar campañas, pero no para sostener la fidelidad de los votantes en el tiempo. Fundamentalmente porque si no hay un programa sólido, y este es, digamos, lamento repetirlo, pero es algo fundamental, si no hay un programa sólido, los gobiernos tienden a decepcionar a sus apoyos, fundamentalmente a sus apoyos jóvenes, que son, llamémosle, mucho más condicionales que los votantes tradicionales. En ese sentido, tanto el Frente Farabundo Martí, el de Liberación Nacional, que es el partido gobernante, como la Arena, la derecha tradicional, tienen un pequeño porcentaje, si se quiere, en torno a un 15-18% de votantes fieles, pero que les ha servido lo suficiente para mantener el poder durante 20 y tantos años, y lo seguirán teniendo. Son gente mayor que ya está identificada con un partido y asume que ese partido es en todo caso el mal menor. En cambio, cuando tú centras una campaña en nuevos votantes, en gente que incluso antes no se presentaba a las elecciones, que es un factor determinante en esta elección, hay una participación más alta que en las anteriores, no cuentas con su fidelidad absoluta o no hay un consenso sólido en torno al partido, digamos, emergente, al nuevo partido. Así que tendrá que tener una muy buena administración
lo cual tampoco es imposible para garantizar ese apoyo y sostenerse en el tiempo y obtener estabilidad. Si lo logra, en caso de ganar Bukele, definitivamente acabará y sepultará el bipartidismo salvadoreño, que no ha dado las respuestas que la población solicitaba. Pero si no lo logra, quizás corre el riesgo de ser un paréntesis banal en la historia de El Salvador. Ahí tú decías, hacer un buen gobierno es parte de la tónica, claro. Primero es llegar al punto y luego es mantenerse. Medidas estructurales que necesita El Salvador, bueno, ya lo veíamos, son muchas. ¿Qué pasa con la educación? ¿Cómo ves tú el tema educativo que está en varios de los programas de los candidatos presidenciales? La verdad, hay un fracaso. Es un país unitario, o sea, empecemos por eso. Es un país fuertemente unitario, en el cual las respuestas surgen desde la burocracia capitalina, y eso no ha servido tampoco para nada, para solucionar tanto el analfabetismo como las carencias educativas que existen en las regiones del interior del país, que son muchas y están bastante pobladas, porque es una constante en los países estructuralmente atrasados, que haya mucha población en el campo, mucha población joven y por tanto muchos problemas educativos. Así que yo creo que sería interesante implementar una reforma en vista que puedan existir y florezcan las escuelas comunitarias, incluso autogestionadas por la comunidad, con apoyo, si se quiere, de la administración central, pero que se evite ese monopolio del gobierno central, que en muchos países centroamericanos no ha contribuido en nada a que se mejore. Si se quiere, Costa Rica, que es el país más reconocido en materia educativa, tiene una estructura educativa mucho más descentralizada que atiende a las necesidades particulares de cada región, y es un buen modelo para imitar, en todo caso, si se quiere hacer una reforma educativa en El Salvador. Bien, nos quedamos con eso y claramente, Nicolás, a esperas de lo que pase de aquí en adelante, las próximas horas van a ser fundamentales para el proceso y ver si es que hay una segunda vuelta. Agradecerte por la participación de hoy, Nicolás Moraz, ahí analista internacional desde Buenos Aires, Argentina, que estaba participando con nosotros en este programa. Y también, bueno, junto a Nicolás, estuvimos hablando el día de hoy junto a Juan Alberto Sánchez, analista internacional desde Bogotá, Colombia, y Javier López Astilleros, periodista desde Madrid, España, que estuvieron analizando un proceso que es bastante particular, donde los sondeos han llevado adelante una candidatura que por las redes sociales ha tomado fuerza y que quizás pueda dar grandes sorpresas en El Salvador durante esta jornada o tal vez pasar al 10 de marzo. ¿Desafíos para el nuevo gobierno? Bueno, potenciar la economía, la seguridad del país y frenar el éxodo masivo de salvadoreños que buscan oportunidades y que sienten negadas en su propio territorio. Nos quedamos pendientes a los resultados que se den aquí en adelante para conocer quién tomará la administración de El Salvador por los próximos 5 años. A ustedes, agradecerles por la compañía y invitarlos a que continúen en la programación de Hispan TV. Muchísimas gracias.